Hey, ¿qué tal amigos de Hero Wars? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bastante bien. Y en esta ocasión les hablaré acerca de los tanques. Primero que nada, ¿qué es un tanque? Un tanque es un tipo de personaje cuya habilidad principal o función es soportar una gran cantidad de daño y atraer los ataques de los enemigos con el fin de proteger al resto de nuestro equipo. Ahora que ya tienes la definición general, debes saber que en Hero Wars tiene diferentes tipos de héroes disponibles en el juego. Cada uno tiene un rol diferente e importante, variando mucho de la eficiencia y eficacia del mismo, ya que las habilidades y estadísticas que esto nos proporciona afecta de manera significativa a la función y sinergia y en el desarrollo de nuestro equipo en el campo de batalla. Un ejemplo claro es Rufus, que es un tanque muy poderoso cuando se encuentra contra equipos mágicos, ya que al enfrentarse a estos debido a sus habilidades es prácticamente inmortal ante ellos, pero si se enfrenta a equipos físicos, Rufus es una hoja de papel prácticamente. Entonces, como tal, Rufus por sí solo contra equipos de no magos es muy vulnerable y debe tener un equipo de héroes de apoyo y curación para brindar el soporte increíble. Por supuesto, esto puede variar dependiendo mucho del nivel al que nosotros hemos estado trabajando. Lo ideal sería tener un nivel máximo, que es el nivel 130, para que funcione de manera significativa. Ahora, como podrán ver, les he preparado una tabla en Excel sobre los puntos de ataque de cada héroe que puede tener. En este caso me concentré específicamente en algunos tanques del juego. En primer lugar tenemos a Ciri, que tiene una salud superior a todos, tiene una salud de 1.063.000. En fuerza destaca bastante, al igual que en armadura, mientras que en otros aspectos, por ejemplo Kleber, destaca más en lo que es vampirismo, junto con Galagan, y Astaroth destaca un poco en lo que viene siendo ataque mágico. Sin embargo, no es tan evidente en la hora de batalla. Andarabi, por otro lado, destaca mucho en fuerza, bastante, e incluso en la penetración de armadura, al igual que me sorprendió bastante ver en este top a Tristán, ya que Tristán también tiene una penetración de armadura comparable junto con la de Andarabi, aunque Tristán no es un héroe que vemos bastante debido a que aún no se encuentran, o no he visto muchos equipos que tengan a este héroe como un soporte, como un tanque principal, pero con el tiempo se dará y podemos ver a este héroe en la guerra de gremios, en arenas y en gran arena. Por otro lado también tenemos a Luther, que Luther destaca por su armadura y por la defensa mágica que nos brinda, pero si hablamos de defensa mágica, lo que es Chava, Astaroth, estos dos tipos se llevan el primer lugar. Ahora bien, en cuanto a armadura, lo que es Ciri, Luther y Kleber se llevan la corona debido a su gran punto de armadura, mientras que en ataque mágico tenemos a Rufus. Rufus tiene un ataque mágico de 60.000 junto con Astaroth y Aurora. Aurora también es bastante buena, y sin mencionar que Aurora también cuenta con penetración mágica, lo cual lo hace un tanque ofensivo bastante fuerte para lo que es a los finales y mediados del juego. Al inicio no tanto. También destaca mucho en su evasión, ya que es el único tanque que cuenta con evasión para poder esquivar los ataques poderosos de los enemigos. Ahora bien, aunque las estadísticas sean útiles, debemos de tener en cuenta que los peligros serios tendrán penetración de armadura y a menudo lo suficiente como para aplastar incluso la armadura o defensa mágica de un tanque sin titubear. Ahora bien, el siguiente top que he preparado para ustedes me he basado en las estadísticas máximas del juego sin Ascension. Siendo meramente en términos generales, deben saber que hice eso pensando en jugadores nuevos o intermedios. Por lo tanto, no seré muy técnico en la explicación y trataré de no detenerme con ningún héroe, ya que quiero expresarles de manera general el tema. Claro, ya después podré preparar una guía para hablarles de todos y cada uno de ellos de forma individual, enfocado en estrategias y sus mejores combinaciones de equipo, basándome en las estadísticas máximas que puede tener los héroes al nivel 130, sin contar con el modo de juego Ascension, ya que, como les mencioné, estoy preparando este video y pensando en jugadores nuevos de nivel medio para que puedan desarrollar mejor a sus héroes y también teniendo una mejor sinergia con su equipo y no cometan errores que todo novato hemos cometido, como es invertir en recursos valiosos en héroes que no valen la pena, que una vez que nosotros los tengamos los pueden asombrar bastante, pero después serán totalmente obsoletos en el juego si no los combinamos bien con otro tipo de héroes, pero que pueden ser bastante costoso o difícil llegarlos a poner el nivel suficiente para que sean eficientes en el campo de batalla.
Así como ustedes, tengo algunos de estos héroes en su equipo, pero no tendrán una diferencia o piensan que son bastante débiles. Quiero decirles que no es así, ya que si tal vez al inicio como Aurora, que es bastante vulnerable y necesita invertir una gran cantidad de recursos para ver buenos resultados, como les adelanto, valdrán mucho la pena. Estos héroes como Galagan, que a pesar de no ser malo, conforme uno avanza se dará cuenta que no destroza como al inicio, ya que Galagan al inicio del juego es bastante poderoso contra equipos nuevos, porque hacen un daño físico tremendo. Pero conforme vayamos subiendo de nivel y equipando a nuestros héroes, o nuestros enemigos equipan a sus héroes, Galagan deja de ser tan eficiente como era en un inicio. Referente a Ascensión, quiero recargar que gracias a este modo muchos héroes cobran vida. ¿Ya que quiero decir con esto? Bueno, ya que nosotros, por dar un ejemplo, subimos a Thea. Thea es un héroe bastante malo si la comparamos con los curadores del juego, pero con el aumento de estadísticas que llega a tener Ascensión, su poder de curación incrementa exponencialmente, comparándolo en mi opinión con Marta, siendo también un gran aliado en contra de los equipos de magos. También he omitido algunos héroes que aparecen de vez en cuando para simplificar las cosas, como Chava, Galagan, que pueden ser llamativos o tentadores al inicio del juego, pero son bastante sustituibles por otros tanques, ya que ayudan y aportan mejor al equipo otro tipo de héroes, mientras que no quiero decir que sean malos, ya que con la combinación correcta de héroes de apoyo en su situación o en su equipo pueden causar bastante problemas, pero ciertamente no convierte a estos héroes como un top o héroes top del meta del juego. Estos héroes se convierten en héroes situacionales que a menudo necesitan un tanque o un segundo refuerzo para poderle dar un soporte poderoso y hacerlos funcionar como en su máximo esplendor. Galagan es impresionante a la mitad del juego, donde a menudo puede atacar y acabar con los enemigos de un solo disparo y ejercer una presión impecable sobre ellos, pero lo hace con un gran héroe de DPS, a pesar de ser un tanque como tal. Pero al final del juego, al menos que acumule héroes que aumentan la penetración de armadura, tendrá problemas y su daño de repente se verá muy afectado y mucho menos impresionante. Tajador es un héroe que, debido a que no es fácil de conseguir, decidió omitirlo en la lista, ya que se debe que a su mala suerte puedes obtenerlo o no. Tengo entendido que algunos jugadores nuevos lo obtienen bastante rápido, mientras que otros veteranos aún no han podido desbloquearlo. Bien, una vez aclarados puntos, comencemos. Los tanques son un aspecto importante en el juego. Por ejemplo, la composición del equipo de los gemelos puede usar muchos tanques dependiendo de la composición del equipo enemigo, para así poder contrarrestarlo. No quiero hacer muchas composiciones de equipo por cada tanque y hacer un video más largo, pero trataré de darles, si acaso, las mejores combinaciones, y espero próximamente poder subirles contenido respecto a las mejores combinaciones de equipo para tu héroe. Solo necesitas anotarme en los comentarios y con gusto podré ayudarte con una breve explicación en el video. Rufus es un gran contratanque para los equipos que infligen daño mágico, pero puede ser asesinado por daño físico bastante rápido. Rufus ofrece una gran cantidad de escudo y de daño mágico. Preferentemente usa a Rufus solo para la ofensiva, ya que puede ser contrarrestado fácilmente en la defensiva. Incluso lo pueden ver en el gran arena o en arena, y lo único que deben hacer es tener un atacante físico poderoso para poder eliminarlo rápidamente, más si su equipo no le brinda un soporte que necesita. En cuanto a las habilidades de Rufus, Rufus tiene las siguientes habilidades, que es la barrera de Rakaski. Rufus cubre con un escudo y absorbe todo el equipo, todo el daño mágico recibido a su equipo, mientras que la burla de Rakaski golpea al enemigo con el mayor poder mágico e inflige daño con el tiempo. El devorador de magia, como tal, parte del daño absorbido por la barrera de Rakaski y se convierte en salud hacia el héroe, mientras que el juramento de Rakaski, Rufus jura a Rufus como tal ahora puede ser asesinado con daño físico, y si el último ataque recibido contra él le infligió daño mágico o daño puro, él resucita con una parte de la salud restaurada, haciéndolo prácticamente invencible. Básicamente nunca muere por daño mágico, combinado con la cuarta habilidad de Narabi, que le otorga a Rufus protección, armadura adicional contra el daño físico y daño puro. Rufus será un tanque muy resistente. Atpari, el rendimiento del buen Andy puede variar bastante con los pequeños cambios de composición en la que el equipo enemigo. Debes tener en cuenta que el escudo tendrá la armadura más baja de tu equipo, y lo que sería un daño mágico trivial para los ataques que le hará caer como si fuera una piedra para él. Le hará bastante daño,
Tiene una armadura significativamente inferior a los otros tanques, pero su defensa mágica es abismal. Sin embargo, es capaz de infligir una cantidad de daño sorprendente debido a la penetración de armadura con la que cuenta. Es muy alta y sus aturdimientos no son nada de otro mundo. Su aturdimiento por agarre de la mano sale cada 10 segundos, evita que los aliados sean derribados en el aire y protege del desplazamiento. Muy buena contra equipos como Karg, Gemelos, Cleaver, etc. Las habilidades de Andy son las siguientes: Puño de Titán. Andarabi golpea al enemigo más cercano con un puño gigante que le inflige daño y aturda al enemigo y a los enemigos durante 3 segundos, mientras que Tierra Viva, habilidad pasiva. Mientras Andarabi está vivo, este se protege a sí mismo y al aliado más cercano con los efectos de desplazamiento o derribo que pueda recibir, dando prioridad al aliado que tiene delante de este. Como tal, agarra de piedra, invoca una mano de piedra que agarra al enemigo con la salud más baja. La mano inflige daño mágico, aturda al objetivo y lo ata al suelo durante 2 segundos. Como tal, barrera de la naturaleza cubre al aliado con la armadura más baja con una barrera protectora que absorbe el daño físico y puro del héroe, protegiéndolo con esta barrera y gana energía adicional por cada daño absorbido que éste reciba. Andarabi como tal no es un tanque real, pero a veces puede ser usado como tanque para proteger a sus equipos de desplazamiento y derribos. Andarabi será tal vez un buen tanque para composiciones de equipo de daño alto, donde las peleas terminan rápido, como el equipo de Keira. Advari viene muy bien con Keira, Dante, etc. Usa Advari en equipos de ataque para contrarrestar a Twins o a Karg. Aunque me parece que su reputación para contrarrestar a Karg es un poco exagerada, la mayoría de las veces protegerá a uno de los 3 objetivos de Karg para que no sea lanzado. Sinceramente, creo que su propia Ultimate es la más útil del equipo debido al incremento de estadísticas de armadura y absorción de daño físico y puro. Ciri es algo similar a Astaroth porque tiene excelentes estadísticas defensivas y puede proteger a sus aliados debido a los aturdimientos y puede reflejar el 100% del daño físico al equipo enemigo. Habrá muchas peleas en las que Ciri se mantiene como el último héroe en campo de batalla porque se entierra bajo tierra para recuperar salud. Ciri es realmente el mejor héroe de tanque por definición. Tiene la mejor armadura y salud del juego. En cuanto a su habilidad que le ayuda a ataquear demasiado, porque cuando desaparece deja un segundo héroe desprotegido, por lo que necesitas a alguien con una buena capacidad de supervivencia, o de lo contrario se enterrará y te dejará desprotegido completamente durante unos cuantos segundos. Astaroth podría ser una acción, sin embargo morirá antes de que Ciri se entierre bajo tierra contra equipos físicos. Es una buena idea tener un tanque externo con ella, pero no es una necesidad, ya que durará casi lo mismo que la mayoría de los tanques. Su habilidad puede proteger a los magos como Cornelius, Gemelos, etc. o equipos mágicos, y por el hecho de usarla para proteger a los magos, ella y Helios juntos pueden hacer una gran defensa contra equipos físicos. Puede ser una acción también Dorian, Helios con Ciri, donde Jorgen puede ser utilizado como un tanque ofensivo. Recordemos que Jorgen es uno de los héroes que tiene mayor salud en el gameplay. Ahora puede ser Celeste también junto con Faceless o sin rostro, Helios o incluso los gemelos con Helios. La armadura máxima de Ciri le conviene porque la convierte en el tanque más difícil de derribar, no solo rivalizando con Aurora y su evasión, sino también con Astaroth, que es uno de los mejores tanques del juego. Ciri y Galagan es un buen combo también. Sin necesidad de un sanador, Galagan carga hacia adelante para convertirse en el tanque principal. Aunque a pesar de su rol de ser un guerrero, Ciri puede aliviarlo durante algunos momentos con el aturdimiento para darle margen de maniobra y así poder curarse con el propio vampirismo que cuenta. Durante el momento, Ciri multiplica todas sus defensas en un porcentaje muy alto, por lo que no sufrirá mucho durante el momento. Estos son algunos de los equipos de Ciri que pueden ser más efectivos. Podría ser o que podrías ver más Ciri y los gemelos debido al tanque que puede ser un Krista por su habilidad que le permite protegerse de los ataques poderosos creando un bloque de hielo a su alrededor. Ciri y Yu debido a que Yu tiene una cierta inmortalidad, por así decirlo. Equipo de Ciri podría ser también conformado por otro tanque, un segundo tanque, 3 curanderos o 3 soportes, o 2 curanderos y un soporte.
bueno en defensa, solo confías en la capacidad de supervivencia, tanto como sea posible, para mantenerte con vida durante 2 minutos solo en defensa. En cuanto a sus habilidades, bueno, Ciri cuenta con varias habilidades, al igual que todos los demás héroes. Tenemos el foco de odio. Ciri aumenta temporalmente su armadura y defensa mágica y se burla del equipo enemigo, obligándolos a atacar durante 8 segundos. El reflejo del dolor. Ciri activa la antigua maldición. La maldición refleja el 100% del daño físico recibido por Ciri hacia adelante durante 8 segundos. Refugio de las arenas. Ciri como tal, si la salud de Ciri está por debajo del 30%, una vez cada 15 segundos se encierra en el suelo durante 7 segundos, evitando los ataques poderosos de los enemigos y restaurando a su vez la salud. Furia de Akrep Humi. Ahora, cuando Ciri se desencierra, aturde y arroja hacia atrás a los enemigos cercanos y usa la segunda habilidad. Lo que es Ciri es un tanques por así llamarlo. Si aún no has estado nivelando un tanque de buen nivel, es la oportunidad para que inviertas en ella, vale muchísimo la pena. Corvus es otro gran tanque, especialmente para las composiciones de equipo ofensivo. Corvus en el equipo correcto puede ser fuerte, es un tanque que encaja solo con un par de equipos como Morrigan, es bastante fuerte incluso fuera de esos equipos muy específicos, pero no es el mejor de ellos. Un equipo común para ellos dos sería un híbrido, entre un equipo de no muertos y un equipo distribuidor de daño, como puede ser de Krista, donde usa a Corvus, Morrigan, Keira, Sebastian, Jet o algunas variantes. Quería decir Keira en lugar de Krista. Ahora bien, Corvus es uno de los tanques más blandos, pero también es fantástico contra los efectos de área. Corvus inflige como tal el 100% del ataque físico más el 100 de nivel de daño a la línea de frente enemiga, lo que reduce temporalmente todas las defensas, armadura, defensa mágica y evasión. La efectividad para la disminución de la defensa y el daño mágico infligido aumentan en un 10% por cada aliado no muerto en el equipo. Su habilidad de la unidad de los condenados aumenta el ataque físico y mágico de los aliados no muertos durante 10 segundos, mientras que el altar de las almas evoca un altar en el centro de su equipo. Al altar inflige daño puro a los héroes enemigos cada vez que inflige daño a los héroes aliados. La salud del altar disminuye cuando los aliados reciben daño. Defensa real. Cuando la salud del aliado cae por debajo del 20%, Corvus lo mueve al centro del equipo y se puede activar una vez cada 8 segundos. Si Corvus obtiene un aspecto de salud y Morrigan obtiene un aspecto de ataque mágico, eso realmente podría ayudarlos y hacerlos imparables. En su defensa, las ventajas de Corvus se eluden fácilmente o incluso se aprovechan mejor con otro tipo de héroes. Eso es cierto para la mayoría de los tanques e incluso para la mayoría de los héroes. Un tanque ampliamente confiable y aplicable en defensa de guerra de gremios o en arenas. Aurora es un gran tanque, es fuerte contra los equipos que infligen daño físico debido a su alta probabilidad de esquivar. Aurora es fuerte contra los equipos de magos y puede absorber el daño mágico entrante y convertirlo en daño de área para el equipo enemigo. Ella se mantiene en la línea frontal y causará un daño decente al equipo enemigo, especialmente cuando se combina con héroes que aumentan el daño mágico de su lado. Ella será una de las mejores opciones para la mejor composición de cualquier equipo. Como tal, Aurora cuenta con 4 habilidades. Una de ellas es Cristal de Celias, un destello de luz que golpea el centro del equipo enemigo y causa daño a todos los héroes del enemigo alrededor del punto de impacto. Ataque cristalino, aturde y daña a los objetivos cercanos. Luz penetrante, lanza una chispa de luz que inflige daño a todos los rivales en su camino, mientras que Halo de Arcoiris, una habilidad pasiva de escudo, absorbe todo el daño parcial del daño mágico durante unos segundos, y una vez se absorbida cierta cantidad de daño, explota y daña a los enemigos más cercanos. No solo es una explosión duradera, sino que con sus constantes ultimate inflige daño mágico y hechizos de magia y protege a su equipo con su evasión masivamente potenciada. Por supuesto, esto puede alimentar a un enemigo como Isaac o Iris, ya que no es la solución de tanque única, pero sigue siendo una amenaza. Aurora es el mejor al final del juego que al inicio. Solía pensar que ella era bastante mala cuando la tenía en nivel bajo.
todo el mundo con el que me enfrentaba me hacían añicos en cuestión de segundos. Cuando me enfrentaba a ciertos Galagans mejorados, pero ahora que lo tengo a nivel 120 y estando rodeado de numerosos equipos como gemelos, Orions, equipos mágicos no muertos y algún que otro equipo físico, la encuentro extremadamente valiosa para lo que es. Astaroth, el tanque de tanques. Es el tanque para cuando no se te ocurra alguna otra razón para usar a alguien más. Es excelente para mantener las cosas en marcha. Te brinda el tiempo suficiente para que tus héroes carguen las habilidades que necesitan para atacar en el campo de batalla. Astaroth contiene 4 habilidades. Flame Veil. Lanza un escudo que bloquea el daño físico en todo el equipo. Dependiendo de la capacidad del escudo, se comparte entre todos los miembros del equipo. Devastación. Arroja una llamada de fuego infernal quemando parte de la energía acumulada por el enemigo más lejano. Lealtad del demonio. Habilidad pasiva que mantiene una conexión con el aliado que le queda menos salud y asume parte del daño físico infligido contra este aliado. El daño transferido también se reduce. Mientras que última palabra, la habilidad más rota de Astaroth. Una vez por batalla, él resucita a su aliado caído o a sí mismo con salud, un porcentaje de salud que no disminuye del 25%. Es increíble. Un gran tanque en general. Son excelentes estadísticas de defensa que brindan mucha capacidad de supervivencia a su equipo, especialmente a héroes más débiles de su lado. Tiene la habilidad de resurrección incorporada, lo cual es excelente para mantener vivo a tu equipo por mucho menos más tiempo. Drena energía a los héroes enemigos, que no puedes notar al menos que revises las repeticiones, pero estas habilidades es realmente muy buena. Puedes redirigir una parte del daño del héroe más débil hacia sí mismo. Evita usar a Astaroth cuando estés en contra de Celeste o Morrigan, porque estos héroes contrarrestan la habilidad de resurrección. La capacidad de revivir de Astaroth es realmente importante para los héroes que son blandos al principio y luego puede protegerse contra equipos poderosos. Kark es un ejemplo obvio de ello, pero Yasmine ocupa un cercano segundo lugar frente a los equipos físicos. Puede ser fácil de un solo disparo al principio, pero con Astaroth eso significa que puede encadenar habilidades máximas. Es considerado uno de los mejores tanques en el juego, debido a que es muy fácil de conseguir y construir desde el inicio del juego, y estos recursos te los dan empezando. Solo necesitas un tanque decente para proteger, y es una de las mejores opciones la mayor parte del daño que enfrentarás al inicio y a la mitad del juego, daño físico, con lo cual es genial. Puede ir en muchas configuraciones. Hay muchas opciones sobre qué tanque elegir, pero no hay un tanque mejor en mi opinión. Astaroth de Aurora son los mejores tanques del juego para cada composición, porque son más bien tanques que se pueden usar para muchísimas composiciones del juego y no tener algún detractor en ellos. La composición también puede depender de las habilidades para apoyarse y tener sinergia entre ellas, así que al mencionar algunos de esos tanques puede que incluso haya mejores combinaciones que yo no haya mencionado, pero te pueden ser muy útiles. Otras, por ejemplo, podrías ver a un Rufus con un Darabi, que son un dúo excelentemente bien para defensa. Por supuesto, puedes utilizar cualquier otro tanque en mi opinión, pero estos tanques son los más eficientes en el game. Todos los tanques son buenos y destacan más con la configuración correcta de compañeros. Todos brindan la utilidad y beneficios diferentes al equipo, por lo tanto dependerá más de la elección y el tipo de juego que te guste jugar, que quieres formar, y lo importante es que disfrutes y estés a gusto en el campo de batalla. Sin nada más que decir, te agradecería que compartieras y me regalaras un like. Tal vez el video pueda ser un poco largo, también les puede servir a alguien más que lo necesite. Es una pequeña orientación en el juego. Estaré subiendo más contenido así. Gracias por verme y nos veremos en el siguiente video, guerrero.